Saben que tenemos todos los martes nuestro debate de actualidad y vamos a debatir esta noche sobre un tema que preocupa pues, a muchos sectores, sobre todo al sector empresarial, porque se dan cuenta, están viendo que a estas alturas pues, se encuentran que no tienen trabajadores para cubrir sus puestos de trabajo. Es un problema de sindicatos, de políticos, de empresarios, de agentes de desarrollo y son precisamente nuestros invitados de esta noche. Saludamos a Isidoro Hernández, que es el delegado sindical de Comisiones Obreras en Medina del Campo. Señor Isidoro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nos acompaña esta noche también José Manuel Fernández, que es el nuevo presidente del Círculo de Progreso y Empresarios. Señor Fernández, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña Pablo Sánchez, el único político esta noche que tenemos en la mesa, porque queremos también saber la opinión de los políticos. Él es el alcalde de Rueda. Señor Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Además que hemos buscado un político pues, que no se signifique con ningún color, por lo tanto es un político de un partido independiente. Y por último nos acompaña Fernando Vidal, que es técnico, es agente local de desarrollo y empleo de nuestra mancomunidad. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, primera intervención, Isidoro Hernández, el problema, ¿cómo se puede abordar desde los sindicatos? Vamos a ver, el tema de los, que nosotros lo que siempre hemos planteado con el tema de los problemas de la cobertura, es que tenemos que definir muy bien cuáles son los problemas, dónde están y cómo se tienen que cubrir. O sea, hay un elemento que a nosotros nos preocupa y además en ello llevamos mucho tiempo trabajando, allí donde tenemos la presencia, es la capacidad de empezar a mejorar los elementos de formación que permitan la especialización de los profesionales, sobre todo en aquellos aspectos de grado de FP, de grado medio y grado superior que permitan la incorporación a los puestos de trabajo que en estos momentos existen. Porque sí que somos conscientes, y lo vemos en las mesas de negociación cuando estamos con los empresarios, el problema de que hay puestos de trabajo pero falta mano de obra cualificada, y este es algo de un problema endémico desde hace mucho tiempo en España, y es de que la formación profesional no ha estado todo lo desarrollada que debería de haber estado, y estamos hablando de más de 35 años donde ya había que buscar mano de obra fuera de este país porque no había la formación apropiada. Bueno, ahora seguimos profundizando porque estamos conociendo esa primera valoración de nuestros invitados. Desde el Círculo de Progreso, ¿cómo se valora esa falta de trabajadores? Porque hay puestos de trabajo que exigen, empresas que exigen puestos de trabajo, pero no se cubren. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Isidoro. Falta formación, falta gente pues bastante cualificada. También depende de las poblaciones que tenemos, porque en muchos casos se está descendiendo bastante la población, o hay población principalmente pues más mayor de lo normal, y entonces eso hace que los puestos de trabajo pues no se lleguen a cubrir. Ahora aquí en Medina del Campo hay muchas empresas que están ofertando muchos puestos de trabajo y no se cubren, transporte, hostelería principalmente, y después hay empresas pues más grandes, fábricas, que tienen problemas serios para encontrar gente como peones o carretilleros o cosas así. Como político, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las administraciones, alcalde, para llevar a cabo, bueno, pues a solucionar este problema? Porque es un problema y gordo que tenemos. Sí, bueno, pues en el caso de Rueda, cada pueblo es un mundo. Pero bueno, en el caso de Rueda tenemos la suerte de tener mucho empleo y se cubren los puestos de trabajo. Lo que pasa es que sí que mucha gente pues viene de fuera, no está en la localidad, viene de Valladolid sobre todo y de pueblos de alrededor. Y bueno, es algo complejo y que hay que analizar bien, como decía Isidoro, antes de valorar qué está pasando, porque es algo que yo creo que es bastante complejo. En Rueda lo que intentamos ahora es atraer la máxima población posible a la localidad para también que cubra esos puestos que en general pues no se cubren ahora porque no les quieren cubrir ahora mismo, porque no es necesario para los que tienen falta de empleo pues cubrir ese tipo de puestos. Sí que es verdad que la especialización está muy bien y nos han abogado a ello desde hace muchos años. Yo pues recuerdo desde pequeño pues especializarte, hacer una carrera, pero al final ese tipo de personas se acaba yendo de nuestros pueblos, del mío por lo menos, ¿no? Entonces está muy bien, pero también hace falta especialización en puestos de trabajo comunes y normales de toda la vida, que son igual de dignos que cualquiera que sea de estudios superiores, ¿no? Y eso es un poco también la falta. Nos faltan, creo que, profesionales de todos los sectores
de toda la vida, ¿no? Y que ahora mismo pues no se pueden cubrir y no les pueden cubrir en las empresas. Fernando Vidal, como agente, como técnico local de desarrollo y empleo, ¿qué se puede hacer? ¿Que los técnicos, cómo analizáis este problema? Pues es un problema que nos ocupa en el día a día, pero es algo bastante importante. Pero que, claro, aquí estamos, por ejemplo, pues sindicatos, empresarios, políticos, ayuntamientos y tal, pero este problema yo creo que para abordarle tendría que ser desde arriba, desde Europa, desde el gobierno, las políticas de la Junta de Castilla y León y de todas las instituciones tendrían que abordar pues, todos esos problemas que, bueno, yo creo que con el tiempo se podrían ir atajando, ¿no? y podrían ir solucionándose, pero la verdad es que esa inacción, voy a decir inacción, porque se está trabajando en muchos temas durante muchos años, pero no se coge al toro por los cuernos. Y hay muchas cosas que se podrían hacer y que luego, si quieres, comentamos, que se podrían desarrollar y darían seguro resultados positivos pues, para que en el medio rural de Castilla, que es donde nos encontramos, hubiera pues, más trabajadores, hubiera más oportunidades de empleo incluso. Lo que es cierto, por una parte, es que estamos pensando ahora mismo que los que no se cubren es la hostelería, ¿no? Es que la hostelería, los horarios, los sueldos, pero es que yo me doy cuenta, Isidoro y al resto de la mesa, que hacen falta fontaneros, mecánicos, hacen falta prácticamente, bueno, pues trabajadores en todos los sectores, ya no la hostelería, que a lo mejor el peor horario de todos, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que la peculiaridad de cada uno de los sectores lleva aparejado diferentes problemas. ¿Vale? Eso es un elemento que es absolutamente reflexivo. Es decir, que haya un problema en el sector de la automoción por el tema de los talleres de reparación, como ya se reconoce estadísticamente, pues es que hay un problema de formación en aquellos profesionales que tienen que reparar vehículos. Si tienen que ser electricistas, electromecánicos o trabajadores de mantenimiento de maquinaria, tienen que tener las bases técnicas necesarias. Luego hay otro tipo de profesiones que no tienen esos niveles tantos de formación profesional y que tienen un problema de que se tiene que ir hacia una mejora de las condiciones, porque la mentalidad también de nuestros jóvenes ha cambiado. Yo creo que afortunadamente, en algún programa ya lo he oído estos días, donde mientras hace 40 años yo estoy más cerca de la jubilación que de trabajar, lo digo porque me queda un año, o sea, con lo cual es evidente que yo estoy más de salida que de entrada, ¿no? Pero mientras hace 40 años tu obsesión era tener un trabajo y funcionar y colaborar, ahora la gente te dice, sí, yo está muy bien lo de trabajar, pero yo también tengo mi calidad de vida y mi ocio que le quiero compaginar. Es verdad que hay que ir hacia un proceso de racionalidad de los horarios, que a lo mejor tiene que ser por un problema de cultura. Yo recuerdo que hasta antes del 2020 aquí no se podía entender, no entraba en nuestra cabeza lo de que no se podía cerrar los bares a las 10:30 de la noche. Y ahora resulta que después de la pandemia la mitad de los bares se cierran a las 10:30 de la noche de forma natural, porque la gente se va. Con lo cual es un problema de cultura, también es un tema de cultura. Pero es cierto que hay sectores donde los horarios o las condiciones económicas y salariales, pues evidentemente no atraen al proceso de contratación. No tanto por la formación, que también. Oye, ser camarero, lo digo porque yo he sido camarero, ser camarero también hay que saber el oficio. Pero sí que es cierto que, claro, cuando yo tengo que trabajar 6 días a la semana, descanso 1, tengo horarios absolutamente exhibitivos y no voy a hacer ninguna recopilación de algunos de los datos que se han dado en los medios de comunicación de este país, donde se trabaja de tal hora a tal hora, 7 días a la semana, porque bueno, ya descansáis por la mañana, porque trabajamos por la tarde. Es decir, yo no estoy hablando de eso, pero sí que es cierto que hay dos diferentes problemas. Uno, las condiciones laborales son importantes, pero además hay un problema de fondo y es que necesitamos profesionales con capacitación. El ejemplo gráfico, y perdóname, concluyo. Yo formo parte del Consejo Social del Centro Integrado de Formación Profesional y la experiencia nos demuestra que aquellas actividades de carácter profesional, como son el tema de mantenimiento o el tema tanto eléctrico como mecánico, e incluso los temas de comercio y administración, están teniendo salida y además se están colocando con facilidad. En las propias empresas, en muchos casos, en las mismas empresas donde están haciendo las prácticas.
Por lo cual es verdad que hay puestos, pero lo que hace falta es mano de obra cualificada. José Manuel. Sí, yo estoy de acuerdo. Trabajo hay, el problema es que no hay gente. Después se suma a eso que la gente a veces que hay no está cualificada o es gente que viene también de otros países y tampoco pues igual tiene los carnés de conducir correspondientes o la capacidad, yo qué sé, pues de mecánico, fontanería o demás. Yo creo que después de la pandemia, porque yo creo que hay un antes y un después, como él decía antes en los horarios de los bares, en las empresas se ha empezado un poco a flexibilizar también en ese sentido, ¿no? Aplicando trabajo desde casa, ¿no? Que antes eso era inimaginable, el hacer jornadas intensivas, porque en muchas oficinas se trabajaba mañana y tarde, ahora ya se intenta hacer un horario, claro, siempre y cuando te lo permita, un horario intensivo, ¿no? Incluso en algunos casos también hasta que un puesto lo cubran 2 personas haciendo media jornada, bien porque hay señoras que quieren conciliar su vida familiar y no pueden hacer más de 4 o 5 horas, ¿no? Yo creo que hacia eso también se está caminando un poco para ayudar en este avance y en este camino que hay, pero de nada sirve eso si no tienes gente, ¿no? El tema de camareros es verdad, yo creo que cada vez el camarero necesita una formación. Tú no puedes tener a cualquier persona de cara al público y sin saber atenderte, una mínima educación, un respeto, y eso pues muchas veces creemos que todo el mundo vale para todo y no es así. Y cualquier puesto, como antes decía Pablo, por pequeño que sea limpiar, sea lo que sea, necesita una preparación y una formación, y es lo que necesitamos. Pablo. Sí, bueno, también yo quería aclarar un poco que los empresarios yo creo que también a veces tienen miedo de contratar y depende mucho de qué condiciones. Luego, ellos al final es una incertidumbre lo que tienen, si va a funcionar, si no, si le va a dar rentabilidad o no. Y también hay que entender un poco a los empresarios en ese sentido, el miedo a las contrataciones, ¿no? y todo ese tema. Yo como alcalde en Rueda, lo que sí que he detectado después de analizar un poco toda la población y todos los problemas que tenemos en la localidad, es sobre todo que hay una falta de habitantes que necesitamos subsanar para cubrir todos los puestos de trabajo que existen. O sea, sí que si atraemos a habitantes somos capaces de darles un trabajo, los empresarios de Rueda y de la comarca son capaces de darles un trabajo. El problema que tenemos más grave es la falta de vivienda en la localidad de Rueda al menos, lo que es sobre todo vivienda de alquiler. Aún no he encontrado una vivienda que esté en alquiler en la localidad. Hemos hecho recientemente una página web que se llama viverueda.com, que lo que hemos hecho es crear un plano online con todas las solares, casas en venta, comercios en venta, fincas rústicas en venta, para intentar un poco promover la compraventa y la adquisición de vivienda. Sí que se han llegado a vender en un mes 5 viviendas en Rueda. Seguramente ha tenido algo que ver el poder poner este plano y esos movimientos, pero el alquiler, que es lo que buscamos ahora para traer gente de fuera, es lo que más nos cuesta. Tenemos 6 familias actualmente que quieren venir a la localidad y no pueden porque no tienen una posibilidad de tener una vivienda en alquiler. Hablamos de casi 50 personas que podrían estar en Rueda mañana mismo si tuvieran una vivienda en alquiler. Esto hablo de familias que viven en grandes ciudades y que buscan el cambio a localidades más pequeñas, más tranquilas, tener una vida más tranquila con su familia, la mayoría tiene hijos. Entonces, bueno, en esta web lo que hemos hecho también es darles una oportunidad de mostrarse a estas familias de tal forma que hagan un vídeo. 2 de ellas han hecho un vídeo en el que pues, hablan de su familia, la muestran a cámara, hacen una pequeña descripción de su unidad familiar, y eso a la gente le da mucha más confianza pues, para si hay algún alquiler o algún tipo de alquiler posible, pues que puedan venir. Pero muchas de esas familias ya tienen un posible trabajo aquí en Rueda. Pero claro, te hablo de que vienen de fuera, no son personas que viven aquí de continuo. Entonces, bueno, creo que para nosotros uno de los problemas más graves es la falta de vivienda, que es lo que intentamos subsanar un poco con todas nuestras medidas que estamos adoptando.
O sea, que va más allá entonces el problema de lo que es no encontrar trabajo, sino tampoco encontrar vivienda y tampoco decides ir a las ciudades, ¿no? Claro que sí. En Rueda vivían a principios del siglo XX 4.400 habitantes y ahora vivimos ahí 1.200. O sea, sitio se supone que hay para vivir, pero bueno, pues mucha gente tiene una segunda vivienda en Rueda, viene solo en verano, entonces pues hay viviendas que están deshabitadas casi todo el año, sí. Otras están en ruinas, es difícil de arreglar, de gestionar. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en buscar todas esas viviendas en ruinas, los propietarios, hasta que hemos dado con ellos y les hemos propuesto añadirlos a estos planos para intentar que alguien que quiera, un promotor o algo, pues arreglar estas viviendas. Hace unos días yo hablaba con Fernando Vidal, la gente de desarrollo, me comentaba Javier, hay empresarios que se temen que van a cerrar sus puertas cuando el negocio le va perfectamente, es un negocio que va en alza, pero como no hay trabajadores va a tener que cerrar, Fernando. Y van a tener que cerrar en unos años y esperemos que no tengan que cerrar, porque el cerrar una empresa que igual se ha constituido con mucho esfuerzo por parte de una generación. Luego igual hay algunas empresas, por ejemplo aquí en Medina y en la comarca, que igual pues incluso llevan hasta 4 y 5 generaciones, con lo cual el cerrar, aunque sea cualquier sitio, es una pena, pero una pena para todos. El que se cierre una empresa, un estanco, una oficina, un no sé qué, es una pena, porque eso es muchas veces es por el tema de la jubilación, pero es que tampoco se encuentra ese relevo generacional que pueda dar una continuidad a ello. Tenemos múltiples problemas, pero en muchos sentidos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la formación que decíais aquí, Isidoro, y que vosotros también comentabais con el tema de la población. Claro, por ejemplo, en formación profesional en FP, afortunadamente tenemos uno de los sitios más punteros aquí en Medina del Campo, que bueno, lleva el tema de FP Dual, trabaja directamente con las empresas, hacen prácticas allí en empresas. Como decía Isidoro, muchos de los que hacen allí las prácticas se quedan a trabajar y ven una salida al mundo laboral. Estamos hablando de un 90 y tantos % de colocación. Pero el 90 y tantos % de colocación en tema de electromecánicos, personal de mantenimiento que hay para las fábricas que hay en Medina y en la comarca. Pero hay otra serie de cosas que también se necesitarían y se necesitaría que esa FP fuera un poco más dinámica. Por ejemplo, si yo estoy dando ahora, por ejemplo, cursos de comercio y me salen 20 o 30 personas al año, pues hombre, yo sé que 20 o 30 personas no las puedo colocar en la comarca al año en empresas. Cambia el próximo año y cambia de otra cosa. Y haz, por ejemplo, formación para camareros o vete cambiando. O sea, esa sería una de las cosas que tendría que ser... O sea, es muy ágil la FP, pero tendría que ser todavía mucho más. No se puede estar sacando cientos de tal, ¿por qué no? La universidad, si vamos a la universidad, está anclada en el pasado. Prácticamente el 80% de las universidades ancladas en el pasado. Muchos de los puestos de trabajo de la universidad, los que hemos estado en ella, lo conocemos, hoy en día no han superado, vamos a decir, el siglo pasado. O sea, estamos sacando cientos de universitarios que desgraciadamente no van a encontrar un puesto real, sí, y van a tener que reconvertirse a otro tipo de puestos. Eso es primordial también, el cambio de las universidades. Y antes comentaba lo del tema de la crisis. La crisis efectivamente supone cambio, es lo que significa crisis. Pero claro, muchas veces no nos damos cuenta del cambio o no hacemos el cambio que nos viene para los nuevos tiempos. No es lo mismo cuando estamos hablando del mundo laboral hace 40 o 50 años que hace 20 que ahora mismo. Han cambiado todo, han cambiado, los que somos igual más mayores, hemos visto cómo ha ido cambiando y cómo está ahora, sí, y cambiará. Isidoro. Bueno, vamos a ver, yo creo que se empieza a centrar el tiro, que decía un profesor mío, ¿no? Se empieza a centrar el tiro. Esta comarca tiene un problema, y además yo ya llevo acá más de 7 años, entonces yo ya empiezo a conocer, ya hace tiempo que la conozco, ¿eh? No vivo en ella, pero la verdad es que estoy más tiempo aquí que en mi casa, con lo cual evidentemente empiezo a conocerla.
Hace ya tiempo, cuando empezamos con el tema del diálogo social, donde decíamos claramente que había un elemento necesario de justificar, y era que había un problema de vivienda, no digo en Medina, digo en la comarca. ¿Por qué? Porque puedes tener elementos de transición donde puede haber gente que pueda venir a trabajar y no viene a trabajar porque no tiene dónde vivir. Y conozco casos con nombre y apellidos. Gente que tenía que venir a trabajar, trasladó de otra localidad y se han tirado meses y años yendo a vivir a 120 kilómetros y trabajando en Medina del Campo. Estoy hablando de Benavente, no estoy hablando de ahí al lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque no encontraban sitios donde vivir. Pero en cambio tenemos un parque de viviendas, estoy hablando en este caso de Medina, porque es un dato que le tengo en mi cabeza, ¿no? Hay un dato importante de viviendas, y no hablo de infraviviendas, hablo de viviendas en perfecto estado, que no se alquilan porque hay un problema de desconfianza natural, que yo también entiendo al que tiene la vivienda. Hay un más riesgo que tiene la vivienda, donde mañana no sé cómo, en las condiciones en que me las van a dejar. Los poderes públicos y los agentes sociales tenemos que darle vueltas a la cosa, a ver cómo podemos tener esa capacidad de sacar ese mercado que está ahí parado al mercado de alquiler, con un alquiler razonable. Pues no estamos hablando de viviendas turísticas, porque nosotros no tenemos el problema de Barcelona, de Madrid, de Málaga o de Palma de Mallorca. O sea, no tenemos ese problema, ¿no? Ni de Salamanca, porque yo también soy de Salamanca, por lo tanto, algo conozco de este asunto. Por lo tanto, tenemos un primer problema en ese elemento. Segundo, tenemos una situación en la cual hace falta mano de obra, claro, pero tenemos una situación concreta, y es que tenemos mucha gente joven que es de esta zona, acaba sus estudios y se va. Y la pregunta es, ¿por qué se va? Porque no tiene trabajo o no tiene trabajo de la suficiente calidad que le permita estabilizarse en la comarca. Por lo tanto, algunas veces tendremos que hacer un análisis concreto de si las ofertas que tenemos encima de la mesa son lo suficientemente razonables o carismáticas para que la gente se quede. Porque hay gente que está trabajando en Valladolid y va y viene todos los días 52 kilómetros. Hombre, digo yo que más barato es estar trabajando en el polígono del Escaparate o en una bodega de Rueda. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué se van hasta Valladolid a trabajar y no lo hacen aquí? Está claro una cosa, es evidentemente las condiciones económicas. Que ya es verdad que cuando uno tiene que poner encima de la mesa el material y los salarios, pues tenemos un problema. Y es que, claro, ahí empezamos ya con cuáles son los márgenes de beneficio. Trasladas un poco la culpa, entre comillas, a los empresarios, ¿no? No, para nada. Estoy diciendo que tenemos que cambiar el paso. José Manuel. A ver, yo, con lo que decía Fernando, hay un problema a la hora de generacional con el tema de los negocios. Tú vas por Medina y ves muchísimos locales cerrados, gente que se ha jubilado y no ha vuelto a abrir, no tiene familia o los hijos no les interesa, y bueno, pues el local le ponen alquiler y pasan años y está cerrado, ¿no? Hay un problema, a veces es los costes de ese alquiler. Tener un negocio hoy no es barato, de partida. No, tener un negocio, mucha gente piensa que tienes una empresa y ya eres millonario, y no es así. Un poco lo que decía antes Pablo, los empresarios también tenemos miedo, porque al final te metes en un círculo que no hay más que impuestos, no hay más que gastos y no hay más que obligaciones y derechos a veces pocos. Sí que es cierto que desde los empresarios se está intentando buscar qué atractivo se puede dar para que los jóvenes o la gente se quede a trabajar en nuestras empresas. Pero a veces también hay un problema, y es los costes cada vez te suben más. Te suben los costes, por ejemplo, los que tenemos camiones, como es mi caso, los talleres han multiplicado por 4 los costes que tenemos de mantenimiento. Los impuestos han subido muchísimo, seguros, ruedas, todo eso. Los salarios también están subiendo. Lo que pasa es que la gente pues quiere todavía que suba más de lo que han subido. Yo, por ejemplo, los camioneros nuestros de hace 5 años ahora, sus sueldos han subido un 30%, ¿sabes? Y aún así, pues igual es poco. Yo entiendo que el día supermercado ahora, pues comprar es 3 o 4 o 5 veces más caro que antes, ¿no?
Entonces, ese es un problema también para los empresarios. Yo pienso que desde los ámbitos públicos, de cara a abrir una empresa o abrir un local, o que los locales no se cierren, también se podrían hacer ayudas, o se podría ver. A mí me consta que algunas ofrecen, yo no sé si son todo eficaces, que igual deberían de ser o no, pero ayudas para el alquiler, en el caso de las viviendas, cuando hay vivienda, incentivar al propietario a que pueda alquilar, porque hay sitios que incluso, lo mismo que tú das un dinero para los préstamos, porque hace poco yo oí, hace unos meses, ¿no?, que el gobierno daba un dinero o salía de aval para los préstamos hipotecarios, pues igual aquí podía salir de aval hacia esos contratos para adquirir una vivienda en alquiler. A mí, hace poco, una concejal de aquí me dijo: oye, José Manuel, tú mira a ver si puedes hablar con el padre Ángel, porque igual de allí se pueden traer gente para trabajar acá, porque ahí hay mucha gente que está buscando trabajo en Madrid y vienen a Medina. Y yo la dije, digo, sí, ¿y dónde los metemos a vivir?, ¿no? Entonces, el problema principal es ese: ¿dónde podemos meter a la gente a vivir? ¿En qué viviendas? ¿Cómo se les puede ayudar al propietario a alquilar, a dar ese paso, a quitar ese miedo? Y al inquilino también, que lo pueda pagar, claro, que esa es otra también, porque hay alquileres y alquileres. Y claro, un alquiler en Medina del Campo, me parece que de un piso más o menos normal ronda los 500, 600 euros. Si va a tener un salario de 1.000, 1.200 euros, pues ya el alquiler se come el 50% de la vivienda. Entonces, la atracción, sí, con lo que decía Isidoro con el transporte, de Valladolid todos los días se van a Madrid, no sé cuánta gente a trabajar. Casi todos van con bonos pagados, les pagan el bono, porque ahora prácticamente es imposible coger un tren para Madrid, porque está todo ocupado por los bonos, porque son bonos que cuestan muy poco y tienen un montón de viajes garantizados. Y todos los días se va muchísima gente a Madrid a trabajar. Eso es una forma de que al mundo rural, pues la despoblación todavía crece más, ¿no? Por un lado lo fomentamos con el tren de alta velocidad, ¿no?, y por otro lado lo destruimos, pues facilitando que precisamente esa gente que necesitamos aquí salga afuera. Pablo. Sí, bueno, que nada, yo creo que queda claro que los empresarios y los trabajadores son igual de importantes unos y otros. Y en referente a lo que ha dicho Isidoro, en Rueda viene mucha gente de Valladolid a trabajar. ¿Sabes? Que es curioso que pasa al revés un poco lo que has dicho. Yo mismo tengo una empresa y la trabajadora que tenemos viene de Valladolid. Sí. De ingeniería la empresa, lo que pasa es que también hay que tener ganas de montar una empresa de ingeniería en un pueblo de 1.000 habitantes y mantenerse ahí. Sabes que es un poco también lo complicado, un poco lo extraño. Yo cuando estaba trabajando en mi empresa, pues tenía que decir que la tenía en Valladolid cuando hablaba con otras empresas, porque si no sonaba como que era una empresa que no, es curioso, pero lo digo así tal cual. Eso no será muy bueno si está en Rueda. Claro, pero eso es la percepción que tenemos. Es una tontería. Sí, el emprendimiento en el medio rural pues suena un poco a, bueno, pues tengo una granja de tal y hago no sé qué, pero cuando te especializas un poco y lo haces ahí, pues no suena igual. Lo que decía también Fernando de la universidad, pues yo opino igual. Yo, antes de ser político, yo me salí de profesor asociado de la Universidad de Valladolid, llevaba 3 años, y más o menos el año pasado por estas fechas pues me di de baja de profesor asociado, porque para estar de alcalde a pleno trabajo, ¿no?, pues tenía que salirme del otro sitio público en el que estaba unas horas, y la conozco muy bien, y entonces siempre nos enseñan a ser trabajadores, acabar y trabajar en, tanto digo padres como familia, como la propia universidad, porque al final no dejan de ser funcionarios, gente que no conoce el emprendimiento de primera mano. Entonces yo sí que abogo mucho por inculcar el emprendimiento a los jóvenes, intentar, la ambición me parece súper importante, la ambición de los empresarios, de los chicos, de los jóvenes que quieran generar una empresa, crear una empresa, partir y luego generar empleo. Creo que es muy importante y es algo que no se nos inculca desde pequeños y es muy complicado de salirse de ahí. Se lleva razón Fernando cuando dice que la universidad no está en el siglo XXI todavía, ¿no? Desde luego no sirve para crear emprendimiento, eso desde luego, porque al final son gente muy profesional la que está allí dando clase, pero no dejan de ser personas que son funcionarios. Entonces, los más emprendedores somos los profesores asociados que vamos allí
pues tenemos un trabajo de un año o de un tiempo, ¿no? Para enseñar a los alumnos, y yo siempre pues intento guiarme mucho por el emprendimiento, por lo que me costó a mí, lo que yo hice en mi caso. Desde el ayuntamiento lo que intentamos en este caso es, por ejemplo, nosotros tenemos para el tema de la vivienda poco podemos hacer más que hablar con los empresarios fuertes, constructores que quieran realizar algún tipo de construcción de vivienda en la localidad. Si en Rueda hace algún empresario una vivienda, la va a vender antes de hacerse. Entonces, oye, yo se lo he dicho a muchos y ando detrás de algunos de ellos intentando pues, animarles a generar nuevas viviendas, porque sé que hacen falta. Lo que hemos pedido, por ejemplo, desde el ayuntamiento, que lo he redactado yo mismo, es una subvención a la Junta para el reto demográfico, y nos han preconcedido una subvención de 200.000 euros para arreglar el cuartel de la Guardia Civil, que es propiedad del ayuntamiento, en el que hay 8 viviendas y el propio cuartel. Entonces la idea es hacer una especie de viviendas lanzaderas en las que vienen a vivir familias durante un tiempo limitado y después se tienen que ir al cabo de 2 años, por ejemplo. Entonces se irían a otra vivienda que ya durante esos 2 años pues, han estado mirando o han conocido a alguien en la localidad de la que pueden pues, confiar y venderles la vivienda o alquilársela o lo que sea necesario. Pero al menos tenemos desde el ayuntamiento algo que a lo mejor no se hace a menudo, que es viviendas lanzaderas, como suena. Entonces, llegan a un sitio a un coste bastante asumible, están un tiempo y luego se les obliga un poco a salir de ahí y que hayan encontrado una solución a ese tema. Y después también en el mismo edificio, en la parte de abajo, dentro de esta misma subvención va un ecoworking, un vivero de empresas incipiente para que jóvenes o de Rueda o de la comarca pues que puedan tener un espacio de un coste muy económico con internet, unas salas comunes en las que puedan desarrollar un poco su actividad empresarial, cosa que al principio pues, te toca hacerlo pues, en tu habitación, el que es emprendedor, como me tocó a mí en su caso. Entonces, bueno, creo que tener algo así donde se puedan juntar varios emprendedores de la comarca y tengan un sitio fluido y adecuado para emprender y equivocarse si hace falta y no irse a un pozo, o que les vaya bien y que después pues, alquilen ya un local en Rueda, en Medina, en una zona de la comarca que le interese y de ahí pues, parta su empresa. Las empresas nacen y mueren todas. O sea, cuando se acaban las empresas, pues se tienen que acabar, no queda otra, pero es ese proceso de inicio, al menos empujarle para que comiencen y tengan buen pie. Fernando. Comentabais una de las palabras que os he sacado, yo creo que a los tres, es el tema de la seguridad y el tema de la desconfianza. Y eso es algo que no es implícito a la persona. O sea, si uno tiene desconfianza es por algo, si no tiene seguridad es por algo. ¿Y por qué yo decía desde el principio que eso tenía que venir pues desde el gobierno, desde Europa y tal? Pues porque efectivamente estamos viviendo en un marco jurídico que no nos da confianza, no nos da seguridad. Y estamos en una democracia en el siglo XXI en Europa y tal. Pero tenemos unas leyes que no se aplican en algunos casos o que se pasan. Quiero decir por el tema de los alquileres. Si yo tengo un piso, una propiedad que puedo alquilar y se lo voy a alquilar aquí a Pablo porque sé que Pablo pues quiere alquilar una casa o quiere alquilar una nave o tal, y yo sé que la ley me ampara, yo se la alquilo. Pero si sé que la ley no me ampara, que Pablo igual puede llegar, y no digo el caso de Pablo, lo pongo porque está aquí al lado, pero lo va a destrozar o no voy a tener esa seguridad de que esa propiedad mía va a tener pues yo ni lo alquilo ni nada. En esa situación están 1000 y pico viviendas en esta comarca. 1000 y pico viviendas en esta comarca. O incluso más. Y posiblemente no estamos hablando de infraviviendas o tal. O sea, viviendas que igual con alguna pequeña reforma en algún caso podrían alquilarse. Pero no se alquilan por eso. Porque no hay seguridad. O sea, es que es duro decirlo. En Europa, que estamos en Europa, no estamos en el Congo. Eso es un punto fundamental, vamos. Isidoro. Sí, pero vamos a ver. Planteamos el tema, hay algunos aspectos que me gustaría tocar, ¿no? El tema de la ubicación. Yo creo que a nivel de las grandes inversiones en nuestra comarca tenemos que centrarnos.
Si hacemos una guerra de guerrillas, y estoy hablando a nivel político en el conjunto de toda la comarca, tenemos un problema, tendremos, lo digo por un tema de los famosos polígonos industriales, es que al final todo el mundo quiere el polígono industrial, vas por la carretera y no hay más que polígonos industriales vacíos. No sé el dinero que hemos invertido, digo de fondos públicos, de la Junta, de Industria, del Ministerio, pero están vacíos. Por lo tanto, o centramos el tiro en el objetivo de vamos a ver si somos capaces de captar problemas de industrias que en estos momentos tienen problemas en la zona norte de Madrid y sur de Madrid, que lo reconoce la propia Consejería de Industria, el anterior director general lo tenía clarísimo, y es que hay problemas de terreno donde las empresas de Madrid estarían dispuestas a ubicarse en esta zona por varias razones. Primero, tenemos buena infraestructura de transportes, no hay nada que discutirlo, la Nacional 6, su ubicación con la Internacional de Salamanca y Arceburgos, el tema del transporte ferroviario con el famoso corredor, que estamos ahí planteándolo como intermodalidad. Eso lo que nos va a permitir es, si tenemos industria en una zona bien centrada, podemos tener evidentemente un sistema de una mejora de la población, porque les tenemos relativamente cerca. Es que estamos hablando de Rueda 15 kilómetros, Salada 18, Gallina, no sé qué. Hay una serie de pueblos alrededor de Medina que nos permite, digo de Medina como centro neurálgico, enténdemelo, esto no me lo estoy mirando como los de Madrid el ombligo, Eso lo que nos va a permitir es traer industria. Para eso tenemos que tener una calidad de suelo que no es lo que tenemos, y para eso se crea el famoso Programa Territorial de Fomento de Medina del Campo. Es decir, ¿tenemos polígonos industriales? Sí. ¿Tenemos capacidad de poder traer grandes industrias? Hasta ahora no. Esperemos que con el PTF podamos montar industrias, porque una industria grande es Meléndez, 250 trabajadores, es Ibersnac, 300 trabajadores, ¿me entendéis? Claro, es verdad que el taller de Pepe está muy bien porque tiene 6 o 7 trabajadores, o la tienda de no sé dónde, pero si queremos tener población, tenemos que traer industrias de ese tipo. Segundo, el tema de la vivienda, pues claro que hay un problema de vivienda, pero es que hay un problema de vivienda de fondo, no solo en esta comarca, sino en el conjunto del Estado. O sea, es decir, que en un pueblo como Medina del Campo tengas una vivienda en alquiler que te cueste 600 euros, cuando la media de los salarios de esta provincia está en torno, hablo de brutos, en torno entre 1.200 y 1.300 euros de salario. ¿Qué ocurre? Que tengo el 50% destinado para el alquiler. Si a eso le sumo el agua, la luz, el gas, la energía, internet, que ya es imposible vivir sin ello, etcétera, etcétera, resulta que no tengo más que un 35 o 40% para vivir. Por lo tanto, tenemos un problema de fondo, y es que no tenemos un mercado de alquiler, porque este país ha renunciado a tener un parque de vivienda en alquiler, que existe en Alemania, nada sospechoso de ser comunistas, en el Reino Unido, en Bélgica, en Dinamarca. Es decir, es que tenemos que empezar a plantearnos que no todo el mundo puede tener una vivienda en propiedad y tiene que tener una vivienda en alquiler. Y esa vivienda en alquiler tiene que tener una serie de condiciones. Nosotros hemos defendido el modelo de que se hacer una especie de agencia de vivienda pública que permita poner de acuerdo al que alquila con el que tiene la vivienda. A cambio de alguien ser el garante de que tú pagas el alquiler y que en caso de que dejes la vivienda tenga la garantía de que el señor que la deja la tiene en diferentes condiciones, porque para eso existen los seguros de responsabilidad y de averías. Hay un tema evidentemente que se plantea con el tema de la inmigración. Pues claro, soy ferroviario, y algunos llevamos muchos años diciendo que el AVE no trae población, no la trae. La alta velocidad se lleva a la población. Por dos razones: porque acerco los tiempos a donde tengo que trabajar y mejoro las condiciones. Porque es verdad que los convenios han subido, pero es que están todavía muy lejos del precio de medio de los convenios colectivos de Madrid. Por lo tanto, me sale mucho más rentable cogerme el tren e irme directamente a Madrid, porque tardo 1 hora. Con lo cual, si sumo 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, es prácticamente lo que tardo si tengo que ir a Valladolid. ¿De acuerdo? Y hay un elemento que además se plantea. Nunca hemos estado en contra, desde los sindicatos como agentes sociales, nunca hemos estado en contra de las ayudas y las subvenciones. Nunca. Tanto es así que las hemos defendido por activa y por pasiva. Pero no nos olvidemos un dato, La administración, cualquiera, la local, la autonómica, la provincial o la nacional,
es un gestor de captación de los impuestos. Si queremos que haya impuestos y eso queremos que lleguen las subvenciones, tiene que haber impuestos. O sea, el dinero, lo de la máquina de hacer billetes, en el año 2002, cuando este país entró en el tren de cabeza del euro, dejamos de tener la máquina de hacer billetes. Por lo tanto, a partir de ahí tendremos que gestionar de otra manera. Es decir, ¿es fácil? No. Pero además hay un problema de fondo, y lo digo y lo lío con lo anterior. En estos momentos este país tiene un problema de sobrecualificación profesional de los trabajadores. He tenido alguna responsabilidad de recursos humanos. Es que yo he tenido currículos en mi mesa para ser administrativo, una directora, una economista con un máster en Dirección General de Empresas. Y dices tú, perdón la palabra, coño, una directora, un máster en Dirección General de Empresas y una economista para ser administrativo. Y dices tú, ¿qué pasa? Pues que hay un problema. Y es que hay un problema de saturación lógica, por otra parte, eso de que mi hijo estudie y tenga mejor vida que yo. ¿Qué ha ocurrido? Que tenemos un problema de sobrecualificación de muchos chicos, chicas, que hacen carreras universitarias y que luego no les queda más remedio que irse a donde podrían haber llegado habiendo hecho otra formación distinta, que es la formación profesional. Por eso he dicho que tenemos un problema endémico, y lo dice alguien que os prometo que en el año 77 yo era estudiante de formación profesional, ¿vale? Entonces, del famoso FP1, FP2 de aquellas épocas. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Entonces, tendremos que invertirlo, ¿cómo? Cambiando nuestras propias normas. Estamos un poco ahí en una cultura de la vivienda, que todo trabajador en su mente lo que quiere, Isidoro, es comprarse una vivienda, no quiere estar toda la vida pagando una renta, ¿no? Entonces, habría que cambiar a lo mejor un poco ese chip por parte del... Pero con dos criterios, Javier, con dos criterios. Yo me preocupo, me inventar una vivienda cuando resulta que mi hipoteca me cuesta más barata que el alquiler. Es decir, si yo resulta que por una hipoteca a 30 años pago 400 euros y resulta que estoy pagando 600 de alquiler, me avanzo a la compra. Y dos, la garantía y la estabilidad. Porque es verdad que el que tiene la vivienda tiene derecho a poder recuperar su patrimonio, pero es que el que la tiene en alquiler también tiene el derecho a tener una calidad, no que cada 2 años sepa si voy a tener que mover o no los muebles. Que este país ha pasado, ¿eh? No hace falta que os recuerde el famoso plan de vivienda del señor Boyer, que hace ya muchos años de esto, estaba Felipe González, en donde resulta que en 3 años no estabas seguro si podías seguir o no viviendo. Yo conozco gente de esa época donde no compraban ni un mueble, porque no vaya a ser que tenga que alquilar una mudanza. ¿Me explico? Yo creo que cuando uno está trabajando y al final el alquiler es un precio elevado, lo lógico es que aspire a que sea de él, porque si vas el 50% de tu salario y al final pues el dinero de tu trabajo de todos los días se lo va a quedar otro, pues yo entiendo que la gente intente comprar, porque lo hemos hecho todos. Yo por lo menos eso lo he hecho, es decir, la vivienda que tengo yo es mía. Tú estás todos los días trabajando y al final dices, bueno, pues después de unos años que veas tu trabajo reflejado en algo, ¿no? Al final es un poco que el español pensamos así, que igual el americano es de otra manera, ¿no? Cada uno tenemos un pensamiento, pero también es el valor del suelo, el sentido de propiedad que tenemos aquí, pues es muy desarrollado, también nos lo inculcan mucho nuestros padres, ¿no? El hecho de que tengas tu casa, tu coche, es como es un estatus de vida al que todos tienes que tener, ¿no? En el tema de la formación yo estoy de acuerdo, yo soy de esas personas que yo estudié en la universidad, yo tengo 2 licenciaturas, he sido profesor de cuando existía el BUP todavía, y después cuando dejé de ser profesor y tuve que lanzarme a buscar trabajo, pues uno de los problemas que tenía mi currículum precisamente era toda la formación que llevaba, hasta el punto que tuve que quitar las licenciaturas, dejar solo el bachillerato, y ahí me empezaron a llamar para trabajar, O sea, y yo recuerdo que yo siempre les decía a los chavales porque además era un colegio de chavales que sus padres tenían posibles, y les decía, si queréis tener un nivel de vida pues óptimo y como el que tenéis que estudiar y para tener una buena carrera y tener un buen salario. Y yo después me di cuenta que todo eso no era verdad, porque yo tenía 2 buenas carreras y no me sirvieron de nada
para trabajar, ¿no? Y que tuve que quitarlas de un currículum. Sí es verdad que hay un problema también con el tema del suelo industrial. En Medina lo hay mucho suelo, pero mucho desaprovechado y sin saber. Hay mucha empresa pequeña en Medina del Campo, muchísima. Tampoco nadie hace nada porque haya otro tipo de empresa. Y que hay empresa pequeña y que se está manteniendo, porque al final sí que hay un miedo a saber si hay continuidad o no para esos negocios. Porque al final, cuando tú te pones a hacer números y ves lo que entra con lo que sale, a veces te planteas si merece la pena tanto riesgo para tan poco resultado, ¿no? Y si a eso le añades todos los problemas que hay, pues también. Y aparte de la vivienda, yo creo que hay un problema también de natalidad. No hay la natalidad que había antes, es decir, cada vez hay menos nacimientos, por lo tanto la renovación generacional pues es mucho más pequeña. Entonces, esto es algo que tristemente cada vez va a más. También se ha alargado la edad de jubilación, quiere decir que cada vez es menos fácil que haya puestos de trabajo, porque se están cubriendo por gente que si antes se jubilaban a los 55, a los 60, ahora pues se van a jubilar a los 67 y algunos a los 70 y algunos hasta más todavía, ¿no? Yo creo que ese es otro de los problemas. Y bueno, pues ahí estamos. Pablo. Sí, bueno, pues un poco también en la misma línea. También creo que las empresas pequeñas es más fácil que se mantengan porque pueden enseguida pivotar y cambiar un poco el modelo de negocio, pero cuando a una grande viene algo mal, pues cae a plomo. También quería comentar que en el tema de los estudios también es más fácil quitar del currículum que poner. Entonces, bueno, que es fácil, digo, es una solución fácil el quitar cosas. Es mejor tener de más, aunque luego hay muchas veces... Hay gente es mejor que juega un poco con la picaresca, que engorda también el currículum. Inglés nivel C1 y tienes básico, o en inglés. Pero eso se ve. El empresario... Dice, pues eso francés, dice, sé 2 idiomas. Ya sé 2. Yo creo que el empresario lo ve ya con una rayita menos o con un porcentaje, ya le resta directamente. Entonces, bueno, y también al hilo de lo que decía Fernando, creo que es tal cual, lo de la seguridad del alquiler de la vivienda, al final es un problema muy grave. Yo lo veo que las personas de mi localidad pues no están a gusto alquilando vivienda, como es lógico, por los antecedentes que ha habido hasta ahora. Entonces, ¿qué se puede hacer para subsanar eso? Pues eso no tiene que ver el ayuntamiento nada, es a nivel ya nacional, pero lo que hemos podido hacer es, pues lo que comentaba antes, mostrar a esas familias que quieren venir. Y yo lo que les digo, si queréis hacer un vídeo, lo subimos a la página, es simplemente para que se os vea que sois una familia como tantas otras que hay aquí en la localidad, normal como todos, digo, y que la gente pues entienda que sois una familia adecuada y confiable. Entonces, gracias a eso, pues oye, ahora mismo hay una familia de 7 miembros, argentinos ellos, que vienen a España en agosto, el 8 de agosto. Ya tienen los billetes cogidos y van a venir a Rueda a vivir. Y aún no tienen casa, la tengo casi seguro ya una, pero bueno, eso que nos atrae, además, pues que traen muchos niños, traen 5 niños. 3 de ellos van a ir al colegio público de Rueda, que junto a otros 3 niños que han entrado este año, que han venido a vivir a Rueda, nuevos, pues ya son 7. Y gracias a eso pues hay un profesor que no se ha ido de la escuela, que este año, próximo curso, más se mantendrá. Entramos en la recta final ya de lo que es nuestra tertulia, nuestro debate. Isidoro, la parte donde están los trabajadores ya, pues ahora se están sustituyendo por máquinas, ¿eh? Esos ni piden vacaciones, ni los horarios, no les molesta trabajar los domingos, las noches, ¿no? Sí, pero hay un dato que me gustaría también contar, que el proceso de industrialización es algo que es impepinable y que hay que mantenerlo, ha sido ahora, hace 20 años, hace 30 y hace 100, ¿eh? O sea, quiero decir que en estas cosas es un elemento que es básico, pero no nos olvidemos de un detalle, ¿eh? Las máquinas no pagan impuestos, ni compran chuletas de cordero, ni zapatos, ¿eh? Quiero decir que lo digo porque está muy bien lo de la industrialización. Y lo digo porque yo estoy en un proceso de negociación en una fábrica que tiene la calificación 4.0. O sea,
Ya sabéis que la industria 4.0 es la industria más tecnificada. Pero hay un problema, ¿eh? Lo que sale por al final de la máquina lo comen las personas. Como no haya trabajo, el robot no va a comer patatas. Y voy a hablar de patatas porque estoy hablando de Meléndez, que por cierto es una joya de la corona lo que se ha invertido en esa fábrica, ¿vale? Pero hay un elemento que hay que hacer. Se tiene que hacer compaginar, y ya hay un debate económico donde si tienen que tributar o cotizar las máquinas, sí o no. Sí o no. Porque hay un problema, ¿eh? El día que no tengamos trabajo para todos, vamos a tener que tener ciudadanos subsidiados. Y si no les tenemos subsidiados, lo que vamos a tener es un conflicto bélico. Porque la gente, cuando no tiene nada que perder, se tira al monte. Y entendedme, no quiero ser agorero, pero en el momento que yo no tengo nada que perder, tengo ese problema. ¿La tecnología está muy bien? Sí, pero también hay que ver que lo que producimos se consume y alguien lo tiene que consumir. Y las máquinas no consumen, miento, sí consumen energía. Bueno, es cierto también que hubo un problema cuando la industrialización, hace muchos años, que ya, bueno, con las llegadas de las máquinas, también parecía que se iba a acabar el empleo y al final, fíjate, pues se ha ido aguantando. Mira, los defensores de eso, y perdóname que te interrumpa, hay una cosa solamente que dicen. Yo me acuerdo en una charla hace muchos años, todo hace ya unos años, con el tema de la puesta en marcha de la industria 4.0 y ahora la industria 5.0, que ya, bueno, ya estamos en un nivel de... Pues hay un dato que es evidente. El argumento que nos vendían aquellos que decían que había que tecnificar porque había que llevar la producción máxima, decían, no os preocupéis porque alguien va a tener que fabricar los robots. China. Por cierto, hoy hemos conocido los datos del paro y son positivos, que la gente está trabajando, está encontrando trabajo, a pesar del debate que tenemos esta noche. Sí, señor. Vamos a seguir avanzando para cerrar. José Manuel, última intervención ya. Nada, pues que tenemos que seguir trabajando un poco entre empresarios, entre ayuntamientos, entre comunidades autónomas y gobierno, pues en encontrar pues puntos de encuentro, de facilitar vivienda, que vemos que es uno de los grandes problemas. La despoblación es otro de los problemas que yo creo que va unido al tema de la vivienda, y buscar atractivos para que la gente venga a nuestros municipios y se queden y vivan. Hombre, en Medina del Campo habéis puesto una primera piedra. Hace poco tiempo os habéis inaugurado el kiosco para facilitar la labor de los empresarios. Por lo menos para tener más visibilidad y para que la gente se pueda acercar y conocer. Pablo, última intervención para ir concluyendo. Nada, pues comentar que pues, nuestros pueblos están yendo a menos y hay que cambiarlo drásticamente. Hay que hacer un cambio para que aumente la población de nuevo en cada uno de nuestros pueblos de toda la comarca. Y la población, yo creo que es el aumento de esa población la que tirará del carro en lo que es la industria y todos los desarrollos que vengan a futuro, pero con una población de crecimiento pues no podemos avanzar. Es un poco esa la clave, intentar la vivienda. Tenemos familias que quieren venir a nuestra comarca, pero no tenemos vivienda para alquilarles, no tenemos un lugar donde puedan vivir y oye, pues hacer un llamamiento a empresarios de la construcción porque creo que es un buen momento en el que se pueden desarrollar más viviendas y venderse y bueno, pues si no hay otra forma, pues esa es la única, el vender nuevas viviendas. Fernando, concluimos. Yo si viviera en Japón entendería el problema del territorio, de la vivienda, de los costes y tal, pero es que no vivimos en Japón, que vivimos en España. Tenemos miles de metros de terreno. ¿Cuánto puede ser no sé, no me sé, por ejemplo, cuánto puede ser Rueda de grande, pero tiene capacidad Rueda, y tiene capacidad Rueda, y tiene capacidad Medina y tal. O sea, el problema es que nos perdemos en las políticas a nivel nacional, que si el proceso, que si el no sé qué, que si el no sé cuál. Estamos con cosas que no son importantes para el ciudadano de abajo, y los problemas reales no se solucionan. Ese es el tema. Yo creo que eso es lo principal. Si se solucionara y tuviéramos los pies en el suelo, otro gallo nos cantaría, a todos. Pues por la calle nos dicen, Javier, hay que ver, vaya éxito que tienen los debates que hacéis entre Medina. ¿Y saben ustedes por qué es? Por la calidad de estos contertulios, como es el caso de Isidoro, José Manuel, Pablo y Fernando. Gracias, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros.